Cuando el lenguaje de una persona cambia, eso significa que él o ella han sido completamente salvos. Profetas menores, llegamos hoy al libro del profeta Sofonías, el cual tiene solamente 3 capítulos muy cortos. En Sofonías 3, 14 y 15 hay una profecía maravillosa relacionada con el tiempo de la restauración venidera. Allí dice: da grito resonante, oh hija de Sión, grita triunfante, oh Israel, regocíjate y exulta de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha quitado la sentencia contra ti, ha apartado a tu enemigo. El Rey de Israel, Jehová, está en medio de ti. Nunca más verás el mal. La revelación contenida en este libro de Sofonías es muy simple y trata acerca de 2 asuntos: el juicio de Jehová sobre Israel y las naciones, y su salvación para los gentiles e Israel. Este será nuestro tema en este mensaje que hemos titulado El juicio de Jehová y su salvación. El libro de Sofonías habla acerca de Cristo, quien está en medio de Israel como su rey, en la restauración venidera. Esta será una gran salvación para Israel en el tiempo futuro, ya que durante los últimos 2000 años, la salvación de Dios ha sido principalmente para los gentiles. Ahora le pregunto, ¿cómo encaja esto con el pensamiento central del libro de Sofonías? Durante los últimos 2000 años, podemos decir que ha sido el tiempo de los gentiles, donde la salvación de Dios en Cristo se ha extendido y está alcanzando a los gentiles en todo el mundo. Esto está en contraposición con la salvación de Dios para la nación de Israel. Debido a que el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesús, su salvación se extendió a los gentiles. Pero vendrá el tiempo en el cual, cuando la salvación de los gentiles haya sido cumplida, la salvación de Dios se centre de nuevo sobre la nación de Israel. Sofonías nos presenta un cuadro maravilloso de la economía de Dios en su salvación, en la manera como Dios lleva a cabo su deseo de que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Para ese propósito, Dios usa los eventos en la historia de la nación de Israel, como también en la historia de los gentiles, para extender su salvación y hacerla disponible tanto a los judíos como a los gentiles. El tiempo vendrá en que se complete la salvación, tanto para los gentiles como para los judíos. Y ese será un tiempo de cántico y regocijo. Será un tiempo en el cual la nación de Israel nunca más verá mal, porque el Señor Jesús habrá regresado. Sin duda, esta es una gran promesa para los judíos en la actualidad. Ellos nunca más verán el mal, porque ya han visto suficiente mal en el pasado. ¿No es así? Muy cierto, el pueblo de Israel ha recibido disciplina. Sin embargo, también les espera la salvación. Y esa disciplina ha provenido de parte de las naciones que Dios ha utilizado para tal propósito. Ya hemos hablado acerca de esto en el estudio Vida de los Profetas Menores. Dios ha usado las naciones para llevar a cabo su disciplina sobre Israel, pero las naciones se sobrepasaron, por lo cual Dios tuvo que disciplinarlas. Sin embargo, esa disciplina no es la meta. Esta es la razón por la cual en el libro de Sofonías vemos que el pensamiento central es que Dios juzga tanto a Israel como a las naciones, y como resultado se produce la salvación para ambas. ¿Qué le parece? Así es, hermano Víctor. La disciplina de Dios es para el propósito de la salvación. Quisiera aclarar que también existen judíos que han sido salvos y actualmente se encuentran en la vida de iglesia. Pero la gran mayoría de la nación judía experimentará la salvación de Dios cuando el Señor Jesús regrese. ¿No es verdad, Oscar? Eso es correcto, hermano Víctor. La salvación de Dios, sus esfuerzos para llevar a cabo la salvación en su mover, en su economía, se enfoca en los gentiles en esta era. Pero se extenderá hacia los judíos. Llegará el tiempo en que la salvación de Dios se enfocará en la nación de Israel, y ese será el tiempo del regreso del Señor Jesús. Por consiguiente, el enfoque y el énfasis en el corazón de Dios en este momento son los gentiles.
sobre los cuales está extendiendo su salvación en el mundo. Pero vendrá el tiempo en que Él lo reenfocará con su energía y esfuerzo y cuidado tierno sobre la nación de Israel para traerlos de regreso y para que comprendan y aprecien su economía y su salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y este mensaje se enfoca en el tiempo de la restauración venidera cuando el Señor regrese. Hay un punto en particular que nos traerá mucha luz al final del mensaje y que cambiará el lenguaje de las personas. Pero antes de llegar a ese punto, quiero leer los 2 versículos que resumen el juicio de Dios sobre las naciones. En Sofonías 2, 10 y 11 dice: «Esto les vendrá por su soberbia, porque han reprochado al pueblo de Jehová de los ejércitos y se han engrandecido contra él. Terrible será Jehová contra ellos, porque hará desaparecer a todos los dioses de la tierra, y todas las costas de las naciones le adorarán, cada uno desde su lugar». Sin embargo, hay otros versículos que resumen el juicio de Dios sobre Israel. Me refiero a Sofonías 3, 1 y 2, que dicen: «Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. Ella no ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en Jehová, ni se ha acercado a su Dios». Bueno, en este libro de Sofonías, yo diría que la revelación es la más sencilla. Probablemente, al estudiar los 66 libros de la Biblia, ninguno es tan simple como este. Nos muestra 2 cosas de Dios. ¿Qué son estas 2 cosas? Número 1, el juicio de Dios. Y número 2, la salvación de Dios. Dios juzga y Dios salva. Él juzga no solamente a las naciones, sino también a Israel. Y Él salva no solamente a Israel, sino también a las naciones. Su juicio es universal y su salvación también es universal. Ahora, el pensamiento central. Este consiste en que Él es el Dios que juzga y salva, tanto a Israel como a las naciones, lo cual redunda en que Él reine en medio de Israel, y en que Israel cante y se regocije en su restauración. Después veremos esto con más detalles. La revelación acerca de Cristo en este libro es un solo punto, que consiste en que Él es el Rey de Israel en medio de ella en la restauración. En la restauración de Israel, Cristo será el Rey entre ellos. La salvación de Jehová a los gentiles y a Israel. Primero viene su juicio sobre Israel. Sin embargo, la salvación viene primero a las naciones. Primeramente, Dios juzga a su propio pueblo y después Él juzga a las naciones. Pero en la salvación, Dios viene primero a las naciones, dejando lejos a Israel. Esta es la era de la salvación de Dios, que va a los gentiles, y todos los judíos son dejados atrás. Lo siento por esto, pero esta es la economía de Dios. El libro de Sofonías contiene probablemente la revelación más sencilla de toda la Biblia. Este libro habla principalmente acerca del juicio de Dios y su salvación para los gentiles e Israel. ¿Cómo se relaciona el juicio de Dios con la salvación de Dios? Para responder esta pregunta, hermano Víctor, quiero mencionar un versículo del Nuevo Testamento, donde Pablo dice que Dios desea que todo hombre sea salvo y llegue al pleno conocimiento de la verdad. En el corazón de Dios, incluso antes de que el hombre pecara, antes que el hombre hubiese caído, había el deseo de que el hombre fuese salvo. Y esta salvación no es solo una salvación del pecado, sino que es una salvación en la vida de Dios. Dios desea que el hombre sea salvo en su vida, y por este motivo creó al hombre de tal manera que pudiese recibir la vida de Dios en su espíritu humano. Dios desea que todo hombre pueda participar de Él,
disfrutarlo y experimentarlo, todo lo cual es la esperanza de nuestro llamamiento y es la meta de su salvación. Pero el hombre cayó y carece de la gloria de Dios y de la justicia de Dios. No obstante, debido a que Dios todavía tiene este deseo en lo profundo de su ser, continúa laborando para que todo hombre, tanto judíos como gentiles, sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y para esto se necesita el juicio de Dios. Él viene a poner al descubierto las debilidades, las faltas y todas aquellas cosas que separan al hombre de Dios. Y la única manera de hacer esto es mediante su juicio. Dios viene a juzgarnos con el propósito de salvarnos. Dios no es simplemente un Dios que se enoja o un Dios que le gusta castigar a las personas porque hicieron algo malo. No, por supuesto que no. Muchas personas tienen este concepto erróneo acerca de Dios y consideran que Él es simplemente un Dios que castiga. Por ese motivo lo rechazan y dicen, ¿cómo es posible que Dios se complazca en castigar a las personas? Esta no es la clase de Dios que yo deseo. Pero las personas no se dan cuenta que el juicio de Dios es para llevar a cabo su salvación. Él nos juzga para ponernos al descubierto, para hacernos tornar, para hacernos abrir y para hacernos ver que tenemos una gran necesidad de Él. Por consiguiente, el juicio de Dios es para su salvación. Si una persona lo recibe apropiadamente, dicha persona se abrirá al Señor y se dará cuenta que Dios desea en su corazón que todo hombre sea salvo y llegue al pleno conocimiento de la verdad. Ese versículo que usted mencionó en 1 de Timoteo 2:4 es un gran versículo. El deseo de Dios no consiste en juzgar para castigar. Yo creo que hacer eso rompería su corazón. En realidad, Dios tiene un corazón para salvar a todos los hombres. También podemos aplicar a esta situación el libro de Romanos en el Nuevo Testamento, que en el capítulo 3 dice que todos los hombres se hallan bajo el juicio de Dios. Todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Sin embargo, la meta de Dios en su juicio no es castigar, sino introducir a las personas en su salvación. ¿No le parece? La salvación que Dios efectúa en el hombre es un reflejo maravilloso del corazón de Dios hacia el hombre. Es la manera como Dios lleva a cabo su deseo original, que el hombre posea su imagen y dominio, lo cual significa que Dios desea que el hombre lo exprese por completo. Pero para que esto suceda, primero tiene que venir a juzgarnos, para expulsar todos los elementos extraños de nuestro ser. Quiero leer los versículos 7 al 9 del capítulo 1 de Sofonías. Dicen así: Calla delante del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano, pues Jehová ha preparado sacrificio, Él ha consagrado a sus convidados, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. Y en aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su amo de violencia y de engaño. Jehovah has prepared Jerusalem with its princes. Jehová ha preparado Jerusalén con sus príncipes, The sons of the king. los hijos de los reyes. Here says God prepared Jerusalem. Y aquí dice que Dios ha preparado a Jerusalén. Entonces, les pregunto, ¿es esta preparación negativa o positiva? Si ustedes siguen leyendo, verán que es completamente negativa. Dios preparó a Jerusalén para ser juzgada, para ser aplastada, como un sacrificio. Pero ¿ofrecida a quién? Ofrecida a los babilonios. Los hijos del rey, todos los que se visten con ropas de extranjeros. Es extraño esta expresión, porque ellos eran judíos. Ellos eran los hijos de Israel, pero ellos se vestían con ropa de extranjeros. Y esto es también una clase de insulto a Dios. Y todos los que hacen violencia y engaño.
Violencia significa que le roban a la gente con cierta clase de fuerza, y engaño significa engañar a la gente. Dios preparó a Jerusalén como su sacrificio y llamará a los caldeos, a quienes Él ha santificado, a que vengan a comer de su sacrificio. Dígame, ¿quién es ahora el sacrificio? Sí, en este caso serían los judíos. Los judíos llegarán a ser en este momento el sacrificio preparado por Dios para los babilonios. Al saquear las riquezas de Jerusalén y la desolación de las casas y de las viñas en Jerusalén, Dios había preparado todo el país de Israel como una clase de sacrificio para ofrecérselos a los babilonios. Él dejó que los babilonios lo disfrutaran. Y actualmente el disfrute que ellos tenían era la destrucción de Israel. Hablemos un poco respecto a este cuadro tan extraño que nos presenta Sofonías. Según estos versículos, Dios está haciendo de Israel un sacrificio para los ejércitos invasores de los babilonios, a quienes Él había llamado para ese propósito. ¿Qué podemos aprender de estos escritos justo antes de que los babilonios invadieran a Israel? Al leer estos versículos me impactó un punto. Abraham fue llamado para salir de la tierra de los caldeos, y así se formó la nación de Israel, para ser santificada por Dios. Pero luego, Sofonías nos dice que ellos vestían ropa extranjera, lo cual significa que su expresión externa y todo lo relacionado con los judíos en el tiempo de Sofonías era la expresión de algo extranjero, porque ellos habían abandonado por completo su testimonio como pueblo de Dios. Como respuesta a esto, Dios trajo los ejércitos de los caldeos para que viniesen a ejecutar su juicio sobre Israel. Esto es como una advertencia para nosotros, para que veamos cuán cerca nos encontramos de nuestro pasado. Pedro habla en el Nuevo Testamento acerca del perro que regresa a su vómito. A pesar de que hemos recibido al Señor, es muy posible que regresemos a las cosas del pasado, hasta el punto que el Señor tenga que intervenir y ejecutar su juicio sobre nosotros. Esto fue exactamente lo que le sucedió a la nación de Israel. Ellos abandonaron el testimonio de Dios por completo, y como resultado Dios trajo a los ejércitos de los caldeos para ejercer su juicio sobre Israel. Sin duda, esta es una advertencia muy seria que nos permite ver en dónde nos encontramos en cuanto a nuestro testimonio presente del Señor. Estoy completamente de acuerdo con usted. Esto debería hacer que seamos muy sobrios. Bueno, aunque Dios juzgó y trató con la nación de Israel, al final hay algo muy positivo, y Sofonías 3 habla acerca de la salvación, tanto de las naciones como de Israel. En cuanto a esto, en Sofonías 3:9 dice: «Porque en aquel tiempo cambiaré el lenguaje de los pueblos a un lenguaje puro, para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová, a fin de que le sirvan unánimes». En la salvación que Dios otorga a las naciones, God will change their language. Dios cambiará su lenguaje. I feel it is very, very meaningful. Yo siento que esto es muy, pero muy significativo. ¿No es esto bueno? Ustedes saben que cuando se cambia el lenguaje, la gente sale de su cultura. La cultura está envuelta con el lenguaje. Así que Dios es sabio. Yo no he encontrado ningún indicio en el Antiguo Testamento que Dios haya hecho esta clase de cambio, o que Dios va a hacerla en el futuro. Pero esto lo dice solamente aquí, porque entonces el tiempo de la restauración vendrá y Él cambiará el lenguaje de los pueblos a un lenguaje puro. El lenguaje de hoy en día es muy sucio. Y me dijeron que aún los jovencitos de los grados 6 al 8 tienen su propio lenguaje sucio. ¿Sabían ustedes esto? Sin embargo, cuando ellos regresan a nosotros, el padre, la madre y los abuelos y toda la familia,
El lenguaje que hablan ya es un lenguaje puro. Así que tienen dos clases de lenguajes. Yo creo que es necesario cambiar el lenguaje. No podemos ni siquiera imaginarnos que en la salvación que Dios efectúa, Dios ha hecho una cosa: cambiar el lenguaje de la gente. Porque cuando el lenguaje de una persona cambia, eso significa que él o ella han sido completamente salvos. El versículo en Sofonías 3:9 es una referencia única al cambio de lenguaje en la Biblia, indicando que la salvación de Dios cambia el lenguaje de las personas. El hermano Lee dio un ejemplo en el caso de los estudiantes de secundaria. Este asunto en cuanto a que la salvación de Dios cambia el lenguaje es muy significativo para mí. El lenguaje que hablamos proviene de la motivación de nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Por consiguiente, nuestro lenguaje es un reflejo de todo aquello que hay en nuestro corazón, lo cual es una composición de la cultura en que vivimos. Es frecuente que nosotros seamos personas de dos lenguajes, así como los estudiantes de secundaria que ilustró el hermano Lee. Siempre que están delante de nosotros, estos jóvenes hablan un lenguaje apropiado, pero cuando están entre ellos, su lenguaje es muy sucio. Con esto queremos decir que usan un vocabulario vulgar, lleno de groserías. Esto muestra que en su corazón hay algo que necesita la salvación de Dios. El lenguaje puro, del cual habla Sofonías, se relaciona con invocar el nombre del Señor. En Sofonías capítulo 3, verso 9 dice que todos ellos invocarán el nombre de Jehová en un lenguaje puro. Esto me recuerda 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22, que es especial para los jóvenes, y lee así: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. Cuando hay un corazón puro, lo que fluirá de nuestras bocas será un lenguaje que glorificará al Señor, honrará al Señor e incluso invocará el nombre del Señor Jesús. No es cosa insignificante invocar el nombre del Señor. Hay muchos pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, acerca de este asunto de invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor se relaciona con la clase de persona que somos, la clase de cultura en la cual vivimos y la clase de perspectiva que tenemos. Somos de aquellos que invocan el nombre del Señor Jesús con un corazón puro. ¿Y cómo podemos tener un corazón puro? Bueno, la única manera es invocando el nombre del Señor. Debemos poder decir: oh, Señor Jesús, te amo, te necesito. Al hacer esto, contactamos al Dios viviente y nuestro corazón es purificado, nuestra mente es purificada, nuestro lenguaje es purificado y como resultado cambiamos nuestra cultura espiritual, lo cual produce la unanimidad. Esta es una clara señal, una indicación fuerte de que estamos experimentando y disfrutando la salvación del Señor. Esto hace que podamos ser uno con todos los hermanos y hermanas. Hermano Víctor, verdaderamente este es un punto maravilloso. Amén. Claro que es maravilloso. Y qué buena palabra de conclusión. El Vigilante.